Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al Faro Verde. Hoy vamos a hablar de la carta de despido, así como de una pequeña trampilla que pueden llevar a cabo algunas empresas. De hecho, alguna lo ha hecho, por lo que nos veríamos en la calle con una mano delante y otra detrás, sin indemnización y además sin derecho a paro. Pero eso lo veremos al final. La carta de despido es el documento que la empresa nos tiene que entregar una vez que de forma unilateral ella decide rescindir su relación con nosotros. Aquí no estamos hablando del periodo de prueba, que tiene otro trámite del que ya hemos hablado, ni tampoco del fin de los contratos temporales. Estamos hablando de un contrato indefinido o bien de un contrato temporal en el que ya ha pasado el periodo de prueba y la empresa decide despedirnos. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que la carta de despido tiene que ser siempre por escrito. Es decir, la jurisprudencia no avala los despidos vía online, como puede ser por Skype o a través de una videollamada, ¿verdad? Porque el Estatuto de los Trabajadores, claro, el despido tiene que ser por escrito, ¿vale? Y al hilo de esto, adelantamos ya la pequeña trampilla que te pueden hacer algunas empresas. También es importante que la carta de despido, no es fundamental, que la carta de despido venga con las causas que motivan el despido, lo más concretas posible. La fecha en la que sucedieron los hechos, si había alguien más. También es importante que la carta de despido determine la fecha en la que es efectivo el despido, normalmente suele ser cuando te la entregan, y también debe de figurar el fundamento jurídico, es decir, qué artículo del convenio, o bien, que en su defecto, qué artículo del Estatuto de los Trabajadores has infringido para que la empresa se haya visto en obligación de despedirte, ¿verdad? O en la tesitura de despedirte. Es súper importante porque la carta de despido tiene que ser lo más concreta posible. Si suelen imputarnos cosas genéricas o acciones genéricas por nuestra parte, sin concretar ni cuándo fue, ni cómo fue, ni quién estaba, es muy probable que la carta de despido pueda ser óbice para un despido improcedente, incluso nulo. En algunas, sobre todo los despidos objetivos, también están obligados a presentarnos la indemnización que nos tienen que dar. En otros tipos de carta de despido, normalmente, en otro tipo de despido, mejor dicho, se puede dar en un documento aparte con respecto al finiquito. Como veis, son requisitos muy sencillos, pero que sobre todo en lo que es en la concreción de las cartas de despido es donde muchas empresas suelen fallar y donde puede ser más atacable por parte de los trabajadores. De tal suerte que si estas cartas no tienen las causas concretamente fijadas, nosotros podremos recurrir al juzgado de lo social y impugnarla para que o bien el juez nos hable de despido improcedente o bien de despido nulo, que es menos común. Aunque hay casos de la jurisprudencia en el que unas cartas demasiado genéricas han sido suficientes para avalar un despido nulo. El despido nulo, como vimos en otro vídeo, significa que el trabajador puede optar entre la readmisión o bien la indemnización. La firma tiene que llevar, por supuesto, la firma y los datos de la empresa y los datos y la firma nuestra. Lo típico que suele pasar, que nos podemos negar a firmar nos podemos negar a firmar la carta de despido, que suelen hacer muchas empresas. Pues en ese mismo acto, si rubrican un despido improcedente, es decir, puede ser que la empresa te despida, pero para no meterse en lío ni en juicio, reconoce la improcedencia del despido y en ese mismo momento te presenta un cheque.
con el finiquito. Te dice o firmas o no hay cheque. Si firmas te doy el cheque, si no firmas yo consigno el cheque a la autoridad judicial y hasta que pueda comunicar tu despido de otra manera. Ahora veremos cuáles. Esas son las formas que suelen haber. El trabajador lo que normalmente suele hacer es no conforme, recibir no conforme, que es una forma de protegerse ante posibles demandas que podamos acometer contra la empresa o reclamaciones, ¿verdad? Si el trabajador no quiere firmar de ninguna de las maneras, está siempre la vía de la que más se suele usar, es el burofax. Se envía un burofax en el que el trabajador firma o no firma. Si se da el caso de que no firma, ni por burofax, ni presencialmente, ni de ninguna otra manera, las cartas certificadas no suelen estar avaladas por la jurisprudencia porque no revelan el contenido que hay dentro. Entonces lo que suelen hacer, si te mandan una carta certificada, es primero notificar la carta notarialmente y después te la mandan. Es decir, que el notario certifique lo que va verdaderamente dentro de la carta, pero sale mucho más barato y mucho más práctico, manda un burofax al trabajador, ¿verdad? Aún así, si nos hacemos el longui y no cogemos ningún burofax, pues normalmente, si la empresa ha hecho todo lo posible por comunicar al trabajador el despido y no ha sido posible, la jurisprudencia suele avalar que el despido ha sido válido, ¿verdad? Más cosillas. ¿Qué trampillas suelen hacer algunas empresas que nos hemos encontrado? Pues tratar hacer pasar un abandono del puesto de trabajo por un despido. Es decir, imagina que tu jefe te dice de boca: oye, estás despedido, vente mañana a recoger tu carta de despido. Y tú coges en ese momento y te vas. O te lo dice a través de una videoconferencia, imaginando que estás teletrabajando y en ese momento apagas el ordenador. Pero vayamos al primer ejemplo, que es mucho más representativo. Imagínate que estás con tu jefe sentado y te dice: oye, vete para tu casa y mañana te mando la carta de despido, ¿vale? O mañana viene la firma. Lo que te puedes encontrar cuando tú te vas de la empresa sin tener una carta de despido de la misma, la empresa al día siguiente te puede mandar un burofax diciéndote que tú has abandonado el puesto de trabajo. Y se podría considerar un abandono del puesto de trabajo. Te hace la 314, lo que significa que si abandonas el puesto de trabajo es como si hubieras pedido la baja voluntaria, por lo que no tienes derecho a indemnización en su caso y no tienes derecho a cobrar el paro porque has abandonado el puesto de trabajo. Entonces, lo que debemos hacer para protegernos de esta pequeña triquiñuela, que puede ser más común de lo que parece, es que las palabras no nos valen. El Estatuto de los Trabajadores es claro. Nos tienen que dar un documento por escrito, ¿vale? Tampoco la jurisprudencia avala en estos casos ni los mails, ni los WhatsApp, ni nada. Por escrito, ¿vale? Comunicándonos todos estos datos que hemos dicho. No nos pueden despedir de palabras, no nos pueden decir: vete a tu casa dentro de tu jornada laboral y mañana vienes por la carta de despido. Te están haciendo la 314. Tú no te puedes mover de allí sin una carta de despido. Estará mejor hecha o peor hecha. Si está peor hecha, mejor puede ser para el trabajador porque es más atacable judicialmente. Y lo que yo recomiendo siempre, lo que nos gusta recomendar, es que si nos dan por desgracia la carta de despido, recordad que es una decisión unilateral de la empresa. La empresa, al fin de cuentas, por los motivos que fueran, ya fueran procedentes o improcedentes, eso ya lo determinará en su caso el juez, no tiene por qué seguir vegando con nosotros. Al igual que nosotros, mañana, si encontramos una cosa mejor o por cualquier otra circunstancia, no estamos obligados a seguir bregando con la empresa. Es cierto que la baja voluntaria pues tiene también sus requisitos, ¿verdad? Que lo veremos en otro vídeo. Y te tienes que ir, como digo, súper importante, con un documento escrito en la mano.
recomendamos siempre el recibir no conforme, ¿verdad? Porque normalmente en la carta de despido sí te suelen fijar ya la indemnización, y si tú pones conforme y al final te han escamoteado dinero, que pasa más de lo que parece, está jodido, ¿verdad? Está verdaderamente jodido. Es por ello que nosotros firmamos nuestro recibí no conforme, nos vamos con la carta de despido y sin pum. Tampoco vemos bien pues tratar de escaquearnos, porque hay jurisprudencia que avala que si la empresa ha demostrado que ha intentado ponerse en contacto con el trabajador por todos los medios y no lo ha conseguido, se considera que el despido es válido. Y al final tendremos un despido válido, igual no tenemos a lo mejor ni la carta para hacerle frente judicialmente a ese despido. Bien, no nos largamos más, espero que haya quedado claro la cuestión de la desagradable carta de despido, pero bueno, estos son los requisitos a grosso modo que la carta de despido tiene que tomar. Muy importante, lo más concreto posible, las causas, cómo, cuándo, dónde, por qué, fecha, quién estaba. Eso tiene que estar súper específico. Y también los fundamentos jurídicos que justifican estos hechos, ¿verdad? Y por último, importante, si nos despiden no nos podemos ir de allí sin un escrito, porque si no nos pueden estar haciendo la 314 y se puede considerar que hemos abandonado el puesto de trabajo, como hemos dicho antes, y nos vemos con una mano delante y otra mano detrás. Muchas gracias por vuestra atención, no olviden suscribirse si no lo están, denle a like y compartan, que nos ayuda mucho al crecimiento del canal. Gracias y que tengáis una felicísima tarde.